Bueno, muy buenos días, muy amables. Muchas gracias a los organizadores, doctor Armando, por la invitación. La idea en estos minutos que me corresponden el día de hoy es hablar un poquito del contexto legal desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en Colombia y otras jurisdicciones. Y ojalá que con esto se pueda evidenciar la gran oportunidad que existe desde el punto de vista de lo que ustedes hacen y en lo que son expertos. Lo que uno evidencia, y al principio se estaban haciendo unas menciones sobre las resoluciones de la CREG, lo que uno evidencia es que todavía falta mucho en la parte reglamentaria y legal para que podamos avanzar más eficazmente. Con un componente que quisiera mencionar antes de entrar en el contenido de la presentación. Estos son los temarios, los 6 aspectos que vamos a ver, pero antes de entrar en esos aspectos, lo que me parece particularmente relevante es señalar que la importancia del componente legal debe ser ayudar cada vez más a gestionar de manera efectiva las necesidades de los ciudadanos y no convertirse en las normas por las normas. Muchas veces en nuestra cultura latina jurídica lo que evidenciamos es que la abundancia de normas se vuelve un problema en el desarrollo efectivo de estrategias y en la implementación efectiva de aquellas inversiones que se requieren hacer día a día. Lo que queremos es cambiar, y este foro es un buen ejemplo de eso, porque siempre digo lo mismo, ustedes curiosamente van a la vanguardia, y lo voy a decir horriblemente, porque afortunadamente van más rápido de lo que los abogados vamos, por el componente técnico que tiene este aspecto. Entonces, a veces en lo que es más tecnológicamente avanzado, encontramos que vamos los abogados un poquito más atrás y la regulación un poquito más atrás, y esto ha permitido también un desarrollo a la vez. Lo que queremos es compaginar esto de manera adecuada, de manera tal que podamos avanzar. Vamos a referirnos a 6 aspectos, unas cuestiones preliminares, el tema de las ciudades inteligentes desde la óptica legal. Obviamente, como abogado me corresponde hablar desde el lado legal. Experiencia en alumbrado público y ciudades inteligentes, la parte internacional, en qué va Colombia, algunas conclusiones. Muy bien. Hay algo que cambia en la parte normativa en el caso de lo que estamos viendo, y es lo que tiene que ver particularmente con el ciudadano como aspecto o como componente principal que permite entender el desarrollo de las ciudades inteligentes. El foco es ese ciudadano, las necesidades de la ciudadanía y cómo logramos satisfacer esas necesidades frente a lo que es la persona humana en el contexto de la ciudad. Y esto pues obviamente no debe limitarse en forma alguna al suministro de los servicios públicos tradicionales, porque obviamente ahí es donde tenemos que evolucionar más desde el punto de vista jurídico. Y esto tiene que ver mucho con la voluntad de los estados y evidentemente de los entes territoriales para el desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Cómo logramos implementar esas nuevas tecnologías y traerlas al ciudadano para que, acompañado esto de un desarrollo legislativo y regulatorio, pues genere un progreso económico que beneficie de manera directa al ciudadano? Y en esto, pues la experiencia internacional es un punto de partida muy importante. Y creo que aquí pues la idea no es reinventar la rueda, aunque sí adaptarla, pero sí podemos utilizar la experiencia de lo que está ocurriendo en otras jurisdicciones. Desde el punto de vista entonces de qué son las ciudades inteligentes, desde la óptica legal, ¿qué tenemos? Hay un punto de partida, en el caso colombiano, pues obviamente que es una estructura constitucional que tiene que ver con el tema precisamente de los servicios públicos. A nivel del Congreso pues se han seguido expidiendo normas, unos entes especializados que ustedes conocen mejor que nadie, el Ministerio de Minas, la CREG, etcétera, han venido también desarrollando estrategias regulatorias. Y un tema complementario que es muy importante, y es cómo pueden los municipios, los entes territoriales, organizarse entre sí jurídicamente para desarrollar las estrategias legales que permitan fortalecer el tema desde la óptica del servicio público, que quiere ser más complementario y más integral. Y en eso pues obviamente la intervención del Estado a nivel del servicio público es esencial.
si desde el punto de vista de los servicios públicos en la legislación colombiana, ¿qué encontramos? Pues obviamente hay tres aspectos esenciales que son relevantes. Un tema que es el tema de la finalidad social del Estado, es cómo satisfacer esas necesidades. Un tema que tiene que ver con la prestación que puede ser por entidades públicas o privadas, y el tema que tiene que ver con asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes de estos servicios. En ese contexto, pues obviamente estamos hablando de condiciones para la prestación del servicio, esquemas de contratación estatal. Seguimos en una discusión muy complicada jurídica en Colombia de cómo facilitar la contratación pública estatal, porque se evidencia que las limitaciones son a su vez un impedimento para el desarrollo tecnológico que se quiere adelantar. La relación directa de esos aspectos legales con el ciudadano. ¿Qué necesidades hay? Marco en rojo ahí el tema de las necesidades, porque evidentemente estamos buscando determinar qué es lo que se necesita. Si hoy hiciéramos aquí un barrido en la universidad aquí, donde el doctor Luis Fernández me invita gentilmente, siempre digo lo mismo cuando veo foros amplios, si alzáramos la mano, si es ¿qué necesita cada ciudadano respecto de servicio público? ¿Qué diría? Diría que las necesidades respecto del tema de alumbrado, diría que las necesidades de servicios de acceso a internet, diría que es un tema de eficiencia en el acceso al agua potable. ¿Cuál es esa necesidad? Y obviamente lo que estamos mencionando que es no quedarnos en los servicios públicos tradicionales, y esto genera un rompimiento con la tradición también jurídica, porque las normas en eso son estáticas. Unos elementos importantes en esto tienen que ver con el rol de los estados y los entes territoriales en el tema de tecnología, estoy hablando jurídicamente, tecnología, conectividad y ese servicio público. Y en el servicio público buscando aumentar la calidad, la cobertura, mejorar la calidad de vida integral y la eficiencia en la prestación del servicio, sin perjuicio de lo que señalaba anteriormente, que tiene que ver con el desarrollo legislativo coherente, y subrayo coherente, porque tenemos también una situación de normas que no generan esa coherencia jurídica a nivel de los usuarios de la norma y quienes implementan las estrategias, y una estabilidad pública desde el punto de vista político en el Estado y los entes territoriales. Muy bien. Entonces, ¿qué surge de esto a nivel del desarrollo de lo que se está buscando? Pues se requiere un compromiso, y este es un tema esencial. Nosotros los compromisos, ¿cómo los definimos en el Estado colombiano? Curiosamente, los definimos, diría yo, típicamente a través de documentos COMPES. El documento COMPES, que en Estados Unidos sería un white paper, y hay similitudes en eso en otras jurisdicciones. Lo que ocurre con esos documentos COMPES es que buscan definir una orientación de política pública respecto del futuro de una actividad, y eso lo estamos haciendo. Sin embargo, esa visión a largo plazo tiene que traerse más a nivel del territorio, tiene que ser mucho más localizada y menos arriba, para que podamos compaginarla con las nuevas normas que se requiere. Y ejemplos de estas necesidades, a medida que se logra desarrollar eso en el caso colombiano, pues es el tema de Wi-Fi gratuito en Medellín, videovigilancia en Bogotá, sistemas integrados al STP y otros sistemas que se están desarrollando en Colombia. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo podemos jurídicamente desarrollar esa infraestructura existente para complementarla con los servicios complementarios que necesitamos progresivamente? Y ahí viene el tema, pues obviamente, de alumbrado público y ciudades inteligentes. En la parte de problemática que encontramos, pues evidentemente hay un tema que ustedes habrán visto en las noticias y lo sabrán mejor que yo hoy en día. Hay un tema de escasez de energía desde el punto de vista de hacia donde estamos parados hoy en día, que se está traduciendo en un costo adicional, y que vamos a ver qué ocurre con eso por múltiples razones que son de público conocimiento. Hay un crecimiento demográfico exponencial que sigue creciendo, las ciudades siguen demandando. Aprovecho aquí para decir un ejemplo de la vida real. Tengo un lote de terreno a 1 hora de Bogotá, ¿cierto? Si prendo el televisor se me va la energía, si prendo la lavadora se me va la energía, y eso es en Guatavita a 1 hora de Bogotá. Cuando uno dice si me estoy alejando más de las regiones, pues obviamente el problema sigue siendo un tema de limitación que seguimos evidenciando de acceso. Y entonces, un tema que surge es el tema del ahorro eficiente en la energía, cómo volvernos eficientes. Y este es uno precisamente de los servicios complementarios que estamos evidenciando. Y tiene que ver, por ejemplo, con el uso de los sensores de luz
para prender y apagar, tiene que ver con lámparas de bajo consumo, tiene que ver con las tecnologías mismas de las lámparas, pero obviamente ahí también está el tema del costo, y la regulación todavía es tímida, en nuestra opinión, respecto de los beneficios. Como pasa en muchos otros sectores del sector minero energético, la parte que se hablará esta tarde sobre el tema fiscal, pues sigue siendo un avance, pero sigue siendo tímido, ¿cierto? El avance en la parte de beneficios fiscales para acceder a esto. Si alguien quiere cambiar sus bombillas y quiere acceder a un beneficio, pues realmente lo que ve es un costo mayor, inmediato, y a largo plazo lo que espera es un retorno sobre esa inversión. El uso eficiente de la energía entonces no debe ser solamente a nivel del alumbrado público, sino de residencias, industrias, hospitales y particularmente a nivel de edificios gubernamentales. En este contexto, entonces, aquí hay un flujograma que me parece que es interesante mirar siempre, que tiene que ver con los tipos de proyectos que buscan complementar los servicios tradicionales, ¿cierto? Y dentro del marco del alumbrado público, pues se trata de avanzar en esto. Entonces tengo el alumbrado público con uno de los mayores rubros de gasto, se tiene que buscar reducir el gasto. ¿Cómo logro reducir ese gasto? Hay distintas vías: elaboración de programas de planificación del consumo, ampliar la funcionalidad de la infraestructura existente, tecnologías, etcétera, y ahí sigo avanzando. A través de ese flujograma, ¿cierto?, pues estamos tratando de mejorar, en un caso como este, el manejo de un costo. Y en esa realidad, la norma todavía falta a un desarrollo efectivo desde el punto de vista regulatorio para lograr afianzar esa situación. Este es otro ejemplo de lo que se busca, y este es el 1, 2, 3, 4, ahí está citada la fuente, y voy a intercambiar entre este y estas dos diapositivas que voy a explicar en un segundo, pero si ustedes ven, básicamente lo que estamos hablando es, hay una infraestructura de conectividad existente que tiene una regulación determinada. A medida que le sumamos a esa infraestructura en el nivel 2 los temas de sensores, dispositivos, y no solamente aquí en Bogotá, pues obviamente, y en las ciudades colombianas hablamos mucho de los temas de vigilancia, pero no son solamente esos temas, hay temas, por ejemplo, de medición del clima, de condiciones atmosféricas. Si uno pudiera atar todo esto en sistemas más capaces e inteligentes, podría integrar una cantidad de servicios complementarios. Entonces, en vez de que la Secretaría Distrital de Ambiente aquí tuviera una red independiente, podría estar monitoreando más ampliamente si la tecnología se pudiera adaptar a las redes, por ejemplo, de alumbrado público, y si las normas se pudieran compaginar de manera integral. Eso obviamente tiene que ir atado a unos centros informáticos, porque evidentemente esa información tiene que servirle a alguien para algo, y eso tiene que poder desarrollarse en que algo que llega finalmente a la interfase de una comunicación con los ciudadanos. Entonces, que el ciudadano del común, ¿cierto?, pueda coger su iPhone. Ahorita vi que me pareció curioso, debo ser hasta ahora en los presentadores el que menos pelos tiene, porque todos estaban usando los iPhone para hacer sus presentaciones, y yo sigo acá con el papel en la mano. Pero desde el punto de vista de esa interfase, pues tenemos que llegar a ese momento. Y en el siguiente slide lo que evidencian es básicamente todo lo que se puede ir interconectando progresivamente. Entonces estamos hablando de la iluminación pública, de la energía bajo control, el consumo inteligente de esa energía, la seguridad en los edificios. A mí el tema que está todavía distante y es muy relevante. Siempre decimos que hace 20 años, ¿quién iba a pensar que consumíamos botellas de agua potable en botellas plásticas? Hoy en día el problema ambiental desde el punto de vista del plástico está llevando a que volvamos a utilizar sistemas que son más reciclables, pero desde esa óptica el uso del agua es un tema esencial, porque no somos eficientes aún en el uso del agua, particularmente del agua potable. Y eso tiene que poder atarse también a las redes inteligentes que están dentro del mainframe de la infraestructura existente hoy en día. El MINTIC ha trabajado en esto de manera particular. Desde el punto de vista del alumbrado público también, obviamente la pregunta que permanentemente surge es ¿hasta dónde podemos usar la infraestructura relacionada con el alumbrado público en otros usos? Y aquí hay un tema muy importante, y es la regulación, porque vuelvo a decir que parte del problema que encontramos es que como la regulación se queda atrás un poco, entonces empezamos a ver una serie de limitaciones en esos usos. Desde el punto de vista regulatorio tenemos que avanzar en eso, pero lo que ustedes están haciendo aquí en este foro el día de hoy es un ejemplo del poder avanzar.
No me puedo quedar en que si el problema es el de una servidumbre y si con la servidumbre me da para poner otra línea o no. Entonces, las discusiones que tenemos hoy en día jurídicas, desde la óptica mía, es que el señor que está canalizando un cable, ¿cierto?, está preguntando si puede usar el mismo ducto que usa la empresa de energía, que usa la empresa de DirecTV, que usa la empresa y eso todo va a un poste, y ese poste finalmente es de otra persona que tiene una servidumbre sobre un terreno, y entonces tengo que pedirle permiso de aquí a que llegue el año 2025, no nos hemos puesto de acuerdo en cómo usar la infraestructura preexistente para poder acceder adecuadamente a los usos. Entonces hay una oportunidad muy grande ahí. Utilidades: sensores para adaptación, redes smart grids, monitoreo individual de consumo de energía, monitoreo de presión de agua, monitoreo de fugas, eso es un tema muy importante cada vez más a nivel internacional, etcétera, etcétera. En ese contexto, a nivel internacional, pues hay unos aspectos que son esenciales para lograr eso jurídicamente. Y vuelvo a decir, aquí la limitación de los abogados, siempre digo, es el componente técnico, porque el componente técnico es el que define cómo deberían estructurarse esas normas. Y un ejemplo de eso es que las cosas sirvan para múltiples funciones, y en eso no somos tan buenos. Por eso es que vivimos rompiendo las calles, porque nos toca rehacer y rehacer y rehacer y rehacer. Entonces, ¿cómo hago para que ese poste de energía, cómo hago para que ese cableado tenga unas características técnicas determinadas, unos estándares que permitan a futuro otros usos y otras adaptabilidades? Y eso tiene que ser mirado hacia el futuro, porque resulta que no puedo estar cableando y recableando y reinstalando sobre lo anterior, porque eso es lo que genera básicamente una inconsistencia en el sistema integrado que se quiere montar. En el mundo perfecto, la regulación permitiría que todos esos prestadores de esos servicios pudieran o unirse para prestar un servicio común, o dos, poder utilizar ese mainframe, esa infraestructura para poder hacer las actividades que están. Y estos son obviamente estándares de un ejemplo de eso. En la experiencia internacional, pues hay muchos ejemplos de esto. Buenos Aires ha avanzado en un desarrollo de sistemas de seguridad informatizados, garantizando una respuesta eficaz a la ciudadanía. En Niterói hay unos sistemas de botones de pánico para las ciudades. En Santander, España, hay uso de sensores estáticos, dinámicos y participativos, intensidad de tráfico. Hoy en día, por ejemplo, los sistemas informáticos pues llevan a que muy rápidamente todos estemos usando sistemas de uso vial, como es el sistema Waze u otros sistemas a nivel de acceso. Si esto pudiera ser complementado con otra serie de servicios, pues sería muy útil. Típicamente, un esquema que se está usando más y más para poder desarrollar esto, y lo quiero mencionar por su relevancia, además porque Colombia es un líder en el tema, es el de las APPs. En las asociaciones pública-privadas, pues obviamente estamos viendo que hay unas oportunidades muy grandes desde el punto de vista de desarrollar los problemas que estamos evidenciando, y en donde además, pues obviamente el ente territorial puede trabajar con el privado en fortalecer la estructura. Estos modelos permiten obviamente enfrentar mucho mejor la demanda de los servicios que está demandando la ciudadanía y que permiten jurídicamente integrarse de una forma más eficiente a través de las APPs. Ahí hay una oportunidad. Aquí están los ejemplos de países que están muy activamente en este sector de ustedes desarrollando las APPs: Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Colombia es líder, Sudáfrica, Corea del Sur. Esto pues obviamente ha tenido un desarrollo bastante relevante. ¿En qué está Colombia? En algunos temas pues el MINTIC ha trabajado, el Ministerio de Minas y Energía, y se está hablando de ciertos temas progresivamente. La CREG, como mencionaba anteriormente. Internet de las cosas, conectividad a Internet de objetos cotidianos. Y esto pues obviamente se logra jurídicamente fomentar a través de, por ejemplo, las redes de alumbrado público. Sin lugar a dudas, seguridad y temas de privacidad que se atan jurídicamente, el monitoreo del consumo de energía, la utilización de fuentes no convencionales de energías renovables. Ese tema que es de los foros allá en el externado, sin lugar a dudas tiene que desarrollarse muchísimo más en el contexto de lo que estamos hablando, y obviamente el transporte inteligente. Entonces, ¿qué factores nos faltan en Colombia para avanzar en estas ciudades inteligentes y en esta estructura que queremos desarrollar desde el punto de vista de un marco normativo robusto que nos permita avanzar?
Pues obviamente la creación de normas especializadas, pero ahí para creación de esas normas especializadas tenemos que entender esas necesidades y vuelvo al ejemplo que decía, si hacemos una encuesta aquí de lo que cada ciudadano, cada uno de ustedes quiere respecto de ciudades inteligentes, respecto de infraestructura y el uso de esa infraestructura, de pronto no estamos todos de acuerdo en lo que es más relevante desde el punto de vista jurídico. Pero en esa realidad de creación de normas especiales tenemos, el ciudadano tiene que ser consciente de los beneficios de vivir en ciudades inteligentes. Tengo que poder utilizarlo y utilizarlo eficientemente. Tengo que crear la infraestructura de fibra óptica para conectar a todos los municipios. Tengo que ampliar esa base de conectividad. Aquí, doctor, usted lo mencionaba y lo mencionaba el doctor Armando. Si finalmente no estamos logrando una conectividad amplia, pues estamos muy limitados en lo que podemos hacer. Reglamentos técnicos para redes internas, medidas al diseño, construcción y puesta en marcha de las redes de telecomunicaciones. Mucho tiene que llegar a una consolidación de información que permita acceder y obviamente al cobro o no de esos servicios. ¿Cuál es la estructura económica de estas normas y de estas tecnologías que se va a implementar desde el punto de vista jurídico? Y fijar funciones claras a nivel municipal para la administración de toda esta información y usos, de tal forma que se pueda integrar de manera eficiente. Algo de eso ya estamos viendo, como estábamos mencionando en Bogotá, las cámaras de vigilancia, los puntos Vive Digital, el 59% de la población de Medellín utiliza internet, sitios públicos con acceso a internet gratuito, en Bucaramanga el llamado Vive Lab como herramienta digital para la comunidad para aportar soluciones, el tema de citas médicas, poder acceder a aplicaciones en dispositivos móviles a través de la red ciudadana para poder avanzar esto. Entonces, desde esa óptica, pues tenemos que seguir fortaleciendo. ¿En qué está Colombia desde el punto de vista jurídico? Pues si hablamos de esto a nivel constitucional, no es para decir que necesitamos más reformas constitucionales, soy esencial opositor de las reformas constitucionales, me gustaba mucho la de 1886, entre manos estemos cambiando la constitución mejor, pero sí hay una serie de leyes que vienen desde el año 94, ¿cierto? Que pues obviamente sí tienen que evidenciar unos avances jurídicos para poder incorporar esta realidad. Y en esa realidad pues de la creación normativa establecer unas bases, criterios, procesos para que podamos integrar la tecnología a las redes. El tema que mencionaba de las asociaciones públicas probadas también tiene que ser un elemento esencial desde el punto de vista de lo que se está desarrollando. Realmente creo que hay una oportunidad que todavía está subutilizada. En otros países se está haciendo de todo con las asociaciones público-privadas. No podemos detener la capacidad de desarrollar estas actividades por la falta de recursos cuando hay interesados que pueden trabajar conjuntamente con el sector público para desarrollar eficientemente esas actividades. Entonces ahí hay un tema que es absolutamente esencial y que además ayuda mucho, como menciono en la diapositiva, a la distribución de riesgos, que el riesgo obviamente también es el riesgo económico del costo del servicio y el riesgo obviamente desde el punto de vista de responsabilidad jurídica por ciertas actividades que pueden causar impactos negativos. En conclusión, y para cederle la palabra aquí al doctor Luis Fernet, se requiere avanzar a nivel colombiano en la continuidad y estabilidad de programas del gobierno en este tema. Tiene que haber una voluntad política, sin lugar a dudas, un mejoramiento de la infraestructura existente para poder suministrar diferentes servicios. Ese me parece esencial. Sigo creyendo que, de lo que veo desde la óptica jurídica, no desde la óptica de ustedes necesariamente técnica, que todavía falta mucho en la especialización de la técnica desde el punto de vista de que esos servicios puedan ser complementarios y que no estemos, como decía, abriendo las calles todos los días. Tener presente la experiencia internacional que permite evidenciar aspectos importantes para el desarrollo de ciudades inteligentes. Desde el punto de vista normativo, pues la expedición de estas normas que atiendan las necesidades de conectividad, transporte, uso de recursos naturales, expediciones de regulaciones técnicas con criterios y procesos y estándares para atender estas nuevas necesidades de los ciudadanos, definición de qué roles van a jugar y cómo se va a manejar el tema del acceso a estos servicios, porque hay una discusión muy grande que económicamente todavía no la veo tan clara, que tiene que ver con qué es gratis y qué no es gratis, y del lado de lo que es gratis, si sí funciona o no funciona, porque también es cierto que lo que evidenciamos es que hay una cantidad de servicios gratuitos no funcionales.
Entonces no podemos caer en el servicio gratuito que no funciona porque pues para efectos prácticos no se debe implementar y ahorrémonos esa platica. Y la expedición de un marco normativo que permita la estabilidad temporal y económica de estos proyectos para que podamos soportar los cambios que se presentan a nivel nacional y territorial. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Buenos días, un saludo a todos ustedes, empresarios, diferentes empresas de la cadena del alumbrado público. Un saludo especial al doctor Germán Castro, de la Comisión de Regulación de la CRED. Yo voy a referir, como decimos los abogados, hay temas principales y accesorios, y lo accesorio sigue lo principal. En este caso, pues, el alumbrado sigue la energía eléctrica. Por lo tanto, es muy importante saber sobre las tendencias en materia de regulación de energía en un contexto global. Aquí, básicamente, son investigaciones que hemos adelantado en la universidad, producto de nuestra participación en foros nacionales, internacionales y en estudios de documentos importantes de diferentes instituciones encargadas de los estudios de las tendencias de energía. En cuanto a este tema, voy a referir a las transformaciones del mercado de la energía, y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando hablo de energía, estoy refiriéndome a petróleo, a gas, carbón, electricidad y las nuevas fuentes de energía, como contexto global, lo que es el concepto de energía. También hay unas transformaciones importantes en regulación de la energía. Y finalmente tenemos unas transformaciones en lo que llamamos gobernanza energética, que al final voy a explicar con unas conclusiones. Los abogados, fundamentalmente, si partimos de un análisis jurídico, iniciamos fundamentalmente con el derecho minero, porque como ustedes pueden ver inicialmente aquí en la siguiente diapositiva, en transformaciones del sector energético, observan cómo ha sido la evolución del consumo humano, que esto es importante, ubicarnos en la historia, para saber de dónde venimos y para dónde vamos. Como ustedes pueden ver en el pasado, cómo nosotros consumíamos electricidad, y como pueden observar, consumíamos alimentos para generar energía, los animales, madera, viento, fundamentalmente. En el presente nació 1760. El carbón fue la base de la revolución, la segunda revolución industrial, o la revolución industrial. El carbón apareció como energético en 1760. Le sigue el petróleo en 1840. Le sigue el agua como fuente para generar energía en 1863, más o menos. Y finalmente el gas. Ese es el presente. Gas 1926. Ese es el presente, y esos son básicamente los energéticos que estamos nosotros usando para el consumo humano. Futuro. Futuro, ¿cuál es el futuro? Hay muchas palabras que se están usando para el futuro. Algunos hablan de transición energética, otros hablan de sostenibilidad energética, otros hablan de las energías renovables, pero finalmente todo esto tiene que tener un nombre y una justificación, y todo esto se puede justificar desde el punto de vista de lo que podríamos denominar que estamos ante una transición energética. ¿Transición hacia dónde? Cuando uno dice transición es porque de dónde venimos y para dónde vamos, y lo que se está planteando es precisamente una transición hacia unas energías renovables y una eficiencia energética. Hasta el momento, la mayoría de los países nos hemos concentrado en asegurar, darle seguridad energética a los países. Colombia, por ejemplo, se concentró a organizar una industria, y lo hizo bien, la industria petrolera, la industria del gas, la industria de la electricidad, pero descuidamos por mucho tiempo un tema que hoy está incorporado, y justo por el mismo activismo de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado,
podemos decir, del Poder Judicial, hoy estamos obligados a incorporar un concepto con mayor trascendencia importante y relevancia en lo que tiene que ver con la energía, que es la sostenibilidad ambiental y social. Entonces, hoy no solamente tenemos que hablar de la seguridad energética, que es asegurar el suministro de la energía, sino también cómo logramos asegurar la energía bajo unos parámetros de sostenibilidad ambiental y social. Y ese es precisamente el gran reto que se tiene en la transición energética. Aquí voy a mostrar una diapositiva de un conferencista, es regulador de Portugal, en una conferencia mundial de reguladores que asistimos con el doctor Germán Castro, y me dio de verdad una gran sensación esta diapositiva. Esta diapositiva lo que está mostrando es cuál es la energía del futuro. ¿Cuál es la energía del futuro? Y lo que están prediciendo es que la energía del futuro es la electricidad. La electricidad va a sustituir, y eso nos pone en un contexto precisamente de que estamos ante un mercado de sustituibilidad de recursos energéticos. Los mismos energéticos se están sustituyendo, los mismos energéticos están entrando en competencia. El gas, por ejemplo, sustituye el carbón y el petróleo. Los combustibles fósiles totalmente sustituidos por la electricidad. La electricidad que se genera con fuentes convencionales será generada evidentemente con fuentes no convencionales. Entonces lo que hay realmente es una sustituibilidad de recursos energéticos muy importantes. Eso nos está llevando entonces a que tenemos que pensar quizás en un mercado energético sostenible, en donde se aseguremos al país el suministro de electricidad, pero hay que hacerlo con sensibilidad y sostenibilidad ambiental y social. Esta transición energética que se supone que es básicamente direccionada hacia energías renovables, el punto importante hoy que nos estamos preguntando en la academia particularmente es hasta dónde las energías renovables van a reemplazar totalmente las fuentes convencionales. ¿Será que las energías renovables serán simplemente respaldo de lo que estamos hoy generando en materia de energía, o será simplemente una energía principal? Esa es la gran pregunta. The Economist, el año pasado, el 2017, en una edición especial sobre energía, se cuestionaba sobre esto. Si las energías renovables definitivamente van a reemplazar todas las fuentes hoy convencionales, o definitivamente es una energía que va a respaldar a las energías convencionales. Dado la misma evolución que ustedes en el transcurrir de este congreso van a estar estudiando, el transcurrir y la evolución de las tecnologías y toda la innovación tecnológica, en nuestro concepto, lo que nos van a llevar es a mercados energéticos inteligentes que llaman, mercados mayoristas inteligentes, mercados minoristas inteligentes, y en el mercado mayorista inteligentes, dada la era de la digitalización, evidentemente vamos a tener más instrumentos de control en cuanto a los mercados, producto precisamente de esa digitalización. Y en el caso de los mercados minoristas, por supuesto, vamos a tener mediciones, redes inteligentes que hacen inclusive nuevas fuentes distribuidas de energía, que va a ser un mercado minorista inteligente. Todo esto, por supuesto, todo esto tendientes fundamentalmente a presentarle a una era como es la que estamos viviendo todos, de un mercado, mercado energético inteligente. Aquí básicamente es, en materia de electricidad, este es un mercado tradicional. Si nosotros nos ubicamos, ese mercado tradicional lo ubicamos en verde. Pero esta es una gráfica que muestra claramente el futuro de las ciudades. Esto es una ciudad, esto puede ser un barrio, lo que está ahí, o una ciudad totalmente descentralizada en la generación de su energía, con unas redes inteligentes en donde ustedes que son
empresarios del alumbrado público, ¿dónde se ubicarían ahí? ¿Dónde están ubicados? Van a estar ubicados, por supuesto, en un tipo de ciudad, de este tipo, que uno podría decir que puede ser una ciudad inteligente, que puede ser una ciudad energética, porque produce energía. Si ustedes ven las fotos hoy de Alemania, las fotos de Alemania son todos, como ustedes saben, lo saben, algunos saben que las fotos de las casas de Alemania, lo que uno ve desde arriba ya no ve básicamente tejas, como el cuento, sino está viendo es paneles que cubren como techo de las casas. El otro tema importante de transformación del mercado energético es el empoderamiento de los consumidores. Definitivamente los consumidores van a cambiar o están cambiando su papel, y eso va a hacer cambiar totalmente el concepto de prestación del servicio, porque el usuario lo que hace es recepcionar un servicio público como la electricidad y se vuelve consumidor, aquí en este caso, una empresa prestadora tradicional del servicio público, pero lo importante aquí es, dado el empoderamiento que se le está haciendo a los usuarios se están tornando en un productor y consumidor al mismo tiempo. Y eso va a hacer cambiar el concepto mismo del servicio público, porque estamos en un prosumer y no un consumidor simplemente, con todos esos mecanismos que se están introduciendo a nivel global y por supuesto en el caso colombiano. Basta mirar aquí, por ejemplo, este cuadro de los avances normativos en el cual se está empoderando a los usuarios. Desde la misma ley 1715 del 2014, decretos reglamentarios y resoluciones de la CRED en diferentes temas que van desde la autogeneración de pequeña a gran escala, desde la respuesta a la demanda, con muchos otros temas, están dando empoderamiento a los usuarios y va a hacer que el usuario cambie. Y cuando hablamos de usuarios, ustedes están ahí, porque el alumbrado público es un usuario de la energía eléctrica, va a hacer que se empoderen, evidentemente no solo como consumidores, sino también como productores de energía, y lo más interesante aquí son sus ventas de esos excedentes en el caso de tenerlos. ¿Qué pasa en materia de regulación de energía, en materia de estas transformaciones de regulación de la energía? Dada esa globalización energética, si lo podemos decir, dada esa era de la digitalización, dada ese desarrollo sostenible en el cual estamos enmarcados, la regulación básicamente tiene un contexto. Miren nomás ustedes en la diapositiva, tenemos alrededor de unos 20 organismos internacionales, 20 organismos internacionales que son relacionados con la energía. La ONU, con sus objetivos de desarrollo Millennium, la OMC, Fondo Monetario, Banco Mundial, el BID, la OCDE, la Agencia Internacional de Energía, el Consejo Mundial de Energía, la Carta Internacional de Energía, IRENA, la Iniciativa de Transparencia, la OLADE, más los tratados internacionales. Todo esto, muchos de ellos son tratados internacionales en el cual en Colombia los ha aprobado y los ha incorporado en la legislación nacional. Y muchos de ellos, ¿qué están proponiendo hoy? ¿Hacia dónde y qué propuesta están haciendo? Una línea central de todos estos organismos internacionales es que estamos en una era de transición energética. En ese contexto, quiero detenerme en la OCDE. La OCDE le está proponiendo a los países que se vinculan a él unas mejoras regulatorias. En el caso de México, así lo hizo. En el caso de Chile, también lo hizo. Y Perú, que no hace parte de la OCDE, ni participa en la OCDE, acaba de sacar unas normas de mejoras regulatorias. ¿Y a qué se refiere la OCDE con decirle a Colombia, México y Chile, que son los que hoy en América Latina hacen parte de la OCDE? ¿A qué se está refiriendo con las mejoras? En primer lugar, no se trata de simplemente simplificar las normas del exceso o abundancia de normas, que esa es la discusión de hoy, sino básicamente a mejorar la calidad de las normas.
Y lo que propone la OCDE, que para mejorar la calidad de expedición de las normas, lo que proponen es introducir un método que ellos le han hecho énfasis en el análisis de impactos normativos. Esos análisis de impactos normativos que también se van a incorporar en la regulación nacional, y cuando hablamos de la regulación nacional no nos estamos refiriendo solamente a que las comisiones de regulación, que ya lo venían haciendo en parte, sino a toda la administración pública nacional tienen que hacer, cuando se vaya a expedir estas normas, tienen que hacer los análisis de impactos normativos. Impacto es precisamente su palabra, de análisis de qué tanto impacta la regulación o qué tanto impacta las normas cuando se vayan a expedir en el país. Entonces, esto es un tema muy importante, es un tema de mucha trascendencia, en el cual va a estar muy de moda, y es importante, por ejemplo, ustedes que hacen seguimiento a la regulación del alumbrado público, muy importante que tengan en cuenta, porque toda la administración pública nacional, ministerios, departamentos administrativos, establecimientos públicos, comisiones de regulación, superintendencias, al momento de expedir normas, tienen que hacer los análisis de impacto. ¿Qué tanto impacta esas normas en el mercado? Y esto hace, evidentemente, que el Consejo de Estado va a quedar atrasado en esto, porque el Consejo de Estado lo que hace es control de legalidad y no va a ser control de mérito, porque cuando se hacen análisis de impacto se está haciendo ese análisis del mérito, de la oportunidad de tomar una decisión por parte de la administración, viene expidiendo una norma. Y esto aquí va a ser en cierta forma evolucionar, o bien que el Consejo de Estado, que es el poder representante del Poder Judicial, que revisa las normas, por lo menos que expide la administración pública, va a ser de que de pronto entren al fondo las normas, o se tengan que crear organismos, como ya lo han hecho algunos países como el Perú, organismos que se llaman organismos de control de la oportunidad y el mérito de las decisiones que toma la administración pública. Otro tema importante de trascendencia, de transformación de la regulación de energía, es lo que llamamos la regulación convergente. Este concepto viene de telecomunicaciones. En materia de telecomunicaciones, se ha venido hablando de la regulación convergente porque las telecomunicaciones convergieron. Hoy tenemos un regulador convergente. ¿Qué quiere decir? Un regulador que tiene una mirada convergente para regular el sector. Aquí en materia de energía no escapa esta tendencia tampoco de regulación convergente, porque los diferentes sectores de energía eléctrica, gas, combustibles, etcétera, también están convergiendo, y se necesita que el regulador mire estos sectores con una mirada para hacer una regulación convergente. Y cuando se hace una regulación convergente, significa de que no se puede mirar el sector determinado en forma aislada. No se puede mirar la electricidad aislada por aquí, el gas por allá y los combustibles por allá. Se necesita que se tenga una mirada integral para una regulación precisamente convergente y lograr que no se presenten disparidades de regulatorias, como hoy sucede, por ejemplo, con la distribución de combustibles líquidos, en el cual hay una disparidad regulatoria con la distribución, por ejemplo, del gas natural vehicular o con otros combustibles sustitutos de la gasolina. Por eso es muy importante como tendencia, y así está marcando esta tendencia de lograr una regulación convergente como se está haciendo en telecomunicaciones. Otro tema importante de tendencias, no sé cómo estoy de tiempo, tendencias de regulación, tiene que ver que ya no solamente tenemos que mirar la regulación nacional, sino la supranacional, que es producto de tratados internacionales. Y sí es importante, porque lo que hace es cuando el país con otros países concurren hacia un tratado para tener un mercado unificado, integrado, como la CAN o como el MER en Centroamérica, por ejemplo, lo que logra es ayudar a contribuir a la seguridad energética de los países. Este es un tema trascendental y para aprovechar más eficientemente los recursos energéticos. Este tema es muy importante para Colombia y hemos dado unos pasos
y la idea es seguir dando los pasos adecuados para lograr tener básicamente con otros países una regulación supranacional que nos permita tener unos mercados que nos aseguren el abastecimiento de la energía. Otro tema, para ir cerrando, tiene que ver con la regulación de las empresas. Hoy estamos regulando, son empresas de servicios públicos tradicionales, pero como están las cosas, la regulación futura se tiene que entender, esas nuevas empresas que van a transformarse, las empresas actuales de servicios públicos, en mi concepto, van a transformarse en empresas de servicios, porque si los usuarios van a ser productores de electricidad en una pequeña proporción, de todas maneras se va a requerir de esas empresas, pero estas empresas deben cambiar un poco el rol de prestador de un servicio, posiblemente para ser el prestador de un servicio público para ser el prestador de proyectos de servicios energéticos posiblemente. Y en ese orden de ideas, aquí estamos también hablando de una nueva regulación de empresas que ya no son esas empresas tradicionales, sino empresas de servicio energético. Esto lo dice un libro, el libro que se llama Utilities of the Future. Este libro de las empresas de servicios públicos hacia futuro, es un libro de MIT muy importante, donde básicamente se reunieron los principales genios o digamos así gurús del tema para reflexionar sobre el futuro de las sobre el futuro de las empresas de servicios públicos, y aquí están planteando unas ideas muy importantes. Muy bien, el tema final es el tema de la gobernanza energética. El tema de la energía siempre ha sido un tema nacional, un tema de soberanía nacional, es un tema estratégico nacional, pero producto de las mismas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado colombiano, estamos básicamente en un fenómeno de que la gobernanza en materia de energía va a estar compartida, o por más que compartida, estará coordinada con la gobernanza territorial, es decir, con el tema que tiene que ver con ustedes. Ustedes tienen que ver con los municipios. La energía no tenía nada que ver con los municipios. Pero dado estas sentencias donde le han dado papel protagónico a las comunidades de los entes territoriales para consultar si un proyecto se desarrolla o no en tal municipio, y además, no solamente eso, sino la misma 1715, y acaba la ley 1931 del 2018, la ley de cambio climático, darle papel trascendental a los departamentos y municipios para que entre los planes de desarrollo departamental y municipal y los planes de ordenamiento territorial incorporen temas como precisamente el tema de las energías renovables y la eficiencia energética. Entonces, como puede verse, o lo pueden ver ustedes, se le está dando un papel en materia de energía trascendental, importante también a los entes territoriales en Colombia, que los va a unir básicamente a los temas que tradicionalmente han manejado, como el caso del alumbrado público. Conclusión es volver a la diapositiva que inicialmente había presentado, porque por mucho esfuerzo que ha hecho la Comisión de Regulación de tener unas normas de eficiencia energética en el cual están empoderando a los usuarios, y aquí lo mostraba muy bien el doctor José Vicente Zapata, con mucha propiedad, unos comparativos en este tema. Por mucho esfuerzo que se haga, y lo decía Jeffrey Sachs, de eficiencia energética, no va a ser suficiente, porque la humanidad va a seguir consumiendo más energía, y si va a consumir más energía, vamos a necesitar no solamente las energías convencionales, sino evidentemente también las energías no convencionales. Pero no es hoy como lo que nos están vendiendo en el camino, que las energías no convencionales reemplazarán las energías convencionales. Yo no lo veo, la verdad no lo voy a ver. Considero, con todo, digamos, más de una perspectiva académica, que las energías renovables hoy es un gran respaldo para las fuentes convencionales,
Y el futuro, aunque estén diciendo que estamos en una transición energética, la verdad es más una palabra, la transición energética, pero no sabemos hacia dónde vamos, la verdad. Muchas gracias. Bueno, muy buenas. Continuando con este panel y ya para concluir, lo que nos proponíamos en este panel era también contar el tema de energía porque impacta el tema de alumbrado de manera esencial e impacta la fuente de financiamiento. Aquí esta presentación es más desde la óptica interna del alumbrado público y desde las operaciones a nuestro cargo, en donde hablaremos rápidamente del modelo actual, cuál es la foto hoy de lo que hemos venido estructurando estos 20 años, cuál es la transición normativa en que estamos por un modelo ampliado hacia un concepto más comprensivo de iluminación pública y la introducción en la ley de los desarrollos tecnológicos asociados, y lo que hemos llamado una tercera generación de los modelos de prestación de alumbrado público enmarcados por la innovación, la luz y los datos, y unos esbozos de los retos legales que son muchísimos, pero plantearemos algunos a partir del documento de políticas de ciudades y territorios inteligentes del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Voy a pasar un poco esto. ¿Cuál es el modelo actual? Tenemos un modelo de una actividad organizada con unas necesidades colectivas de interés general, de forma permanente, reglada y continua, con un régimen jurídico especial. Esta es la noción general de los servicios públicos, bajo la dirección, regulación y control del Estado, y el bien jurídico que tutelamos hoy esencialmente es la seguridad. Es hoy un servicio no domiciliario, es una actividad inherente a la energía eléctrica y que proporciona exclusivamente, dice la norma, iluminaciones de bienes de uso público y espacios de libre circulación en los perímetros urbanos y rurales de las municipalidades. Hoy, que comprende suministro de energía, la administración, operación y mantenimiento, modernización, expansiones, interventorías y un primer elemento de desarrollos tecnológicos asociados con las experiencias que se han dado en materia de telegestión. No está en la norma, pero hace parte de la actividad, la facturación y recaudo de ese impuesto con el cual financiamos esos componentes y que mencionaba el ingeniero Germán Castro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Los actores que hoy comprenden la estructura de prestación del servicio son el municipio, que es el prestador, el distribuidor de energía que nos entrega la energía a lo largo del tendido que irradia toda la ciudad, el comercializador de energía, que es el que nos factura, el propietario de la infraestructura, que no siempre es la entidad territorial, como sucede en Bogotá, el prestador público, que puede ser una entidad descentralizada, hay un contratista o concesionario, un contribuyente que remunera la actividad vía tributo, un interventor técnico y la vigilancia y control, fundamentalmente contralorías, superintendencia de servicios públicos en las compras de energía. Ahora veremos, como lo hacía el doctor Luis Ferney, cuál sería el mapa de actores que interrelacionan con el servicio en el nuevo modelo de prestación. El panorama jurídico de hoy es una combinación de fuentes normativas. Ahí aplica Estatuto Contractual del Estado, el derecho del presupuesto público, derecho tributario, normas de control fiscal, Estatuto Anticorrupción, Código Contencioso Administrativo para arreglar la relación con el ciudadano, las APPs, que ahí tendremos cuando hablemos de contratos una polémica puntual, derecho comercial, pero también tenemos normas de carácter regulatorio, económico y técnico, en cabeza de la Comisión de Regulación de Energía y el Ministerio de Minas y Energía en el reglamento técnico, el régimen de áreas metropolitanas, asociaciones, municipios, entidades descentralizadas como prestadores y componentes muy importantes del derecho ambiental, en la medida en que manejamos residuos peligrosos que deben ser dispuestos de forma técnica, aspecto que trataremos en este evento. En la parte económica, hoy tenemos, esta foto nos muestra que el componente de modernización hoy está regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas en la resolución 123 de 2011, que calcula cómo se remunera la inversión con un parámetro WACC, con unas tasas que están hoy en el 12.9%, y
le quitó la autonomía a la entidad territorial para pactar con los operadores inversionistas la remuneración. El modelo económico nos lo da la Comisión de Regulación. En el caso de AOM pasa lo mismo, Administración, Operación y Mantenimiento, hay un modelo regulado, como sucede en los de servicios públicos domiciliarios. En las compras de energía aplica asimismo la regulación CREC y operamos bajo unas reglas de oferta y demanda y de mercado, siendo un elemento esencial para la sostenibilidad de la actividad. Muchos municipios no saben comprar energía. Es un elemento que es demasiado técnico y queda descuidado, no hay una auditoría a la compra de energía, no hay una capacidad real de negociación y es algo en lo que estamos trabajando sustancialmente. Las interventorías de alumbrado están reguladas por la Ley 80 y todas las normas del Estatuto Anticorrupción, y la norma técnica establece un listado muy amplio de funciones, y esa actividad de facturación y recaudo la sustituye la reforma tributaria y se vuelve una actividad pública, un recaudo de un tributo. El financiamiento, seguimos financiando con una fuente en la cual tenemos muchos debates de comienzos del siglo XX, de finales del siglo XIX, porque se trajo del Estado soberano de Cundinamarca y de las legislaciones anteriores con la cual nos pagamos, y el presupuesto público. ¿En qué estado estamos? Hay una transición hacia un modelo ampliado de iluminación municipal y de nuevos desarrollos tecnológicos. ¿Y dónde se toca? Paradójicamente, en la reforma tributaria. Como nos estamos financiando con un impuesto, lo que tenga que ver con el impuesto se irradia sobre todo el panorama de gestión y prestación del servicio. Y la reforma tributaria, que es del año 2016, la ley 1819, ratifica que esto es una actividad inherente a la energía, que hay un vínculo y una conexidad inescindible con la energía eléctrica, pero que con cargo a esta fuente de financiamiento podemos pagar los desarrollos tecnológicos asociados, y es la cuota inicial de las llamadas Smart City y territorios inteligentes. Ese trabajo que hicimos en el Congreso fructificó para abrir el compás a una visión muy cerrada que teníamos de aplicación de la renta. Ya el decreto reglamentario 943 del 2018 menciona qué se entiende por esos desarrollos tecnológicos asociados, que son todas las nuevas tecnologías, los avances, las luminarias, las fuentes de alimentación, tecnologías de información que permiten, entre otros, es una enumeración no cerrada, operación eficiente, detección de fallas, medición de consumos, georreferenciación, dimerización, interoperabilidad, vinculación con otros servicios que usen la infraestructura y ciberseguridad, pero entendemos que ahí no se cierra el listado. En ese tributo que estamos trabajando, los costos deben ser absolutamente valorados y analizados, y los municipios deben realizar un estudio técnico de referencia que soporta el tributo. Ya ese contribuyente debe conocer y será grabado con un análisis técnico adecuado de los costos que le puedo irrigar. ¿Y qué dice el estudio? Debe tener todo un análisis de cobertura, calidad, eficiencia energética, indicadores, inventario, cómo van a ser las expansiones, la relación con otros servicios públicos, los costos desagregados. Esta norma ya está vigente, es un estudio que debe ser realizado, el análisis y la prospectiva de precios de energía, el pago de activos de terceros, los cálculos de iluminación ornamental y navideña y el análisis de tecnología asociada. Entonces tenemos ya una norma que nos impone tareas en la dirección que hemos venido hablando. Otro elemento de la reforma tributaria, y no me meteré en los componentes del impuesto como tal, que serán parte de otro debate, es que se amplió a la iluminación ornamental y navideña de los espacios públicos. Esa iluminación ornamental es un elemento muy importante para destacar la historia, para destacar el patrimonio, las iglesias, los paisajes como la Ronda del Sinú, las catedrales, y es un elemento de iluminación que se debe incorporar a los contratos y a los nuevos modelos de gestión. Y los desarrollos tecnológicos asociados de la operación de la misma iluminación inteligente y de la interacción con otros servicios. Por lo tanto,
Desde la asociación y a nivel profesional hemos venido planteando un modelo de tercera generación. Cuando hablemos de contratos mencionaremos por qué tercera y qué pasó con la primera y la segunda, pero el espacio acá es breve. Sabemos que la iluminación en general representa el 19% del consumo total de energía a nivel mundial. La iluminación en general incluida esta, por lo tanto es un reto planetario bajar ese consumo de energía. Y la ciudad inteligente es la que identifica necesidades y la palanca sobre plataformas de tecnologías de la información y las comunicaciones. Y para el alumbrado es un actor protagónico en esa transformación, en la generación de nuevos servicios. Hay más de 300 millones de luminarias en el mundo y solo no hemos llegado ni siquiera al 10% con LED, y los ahorros haciendo una transformación que sea imperativa y obligatoria pueden ser mucho más eficientes. Nos contaban anoche en una reunión que Chile hizo obligatoria la conversión a LED, aún todavía se siguen poniendo sodios, soluciones completamente antieconómicas. El alumbrado, por lo tanto, tiene como les decía, una información ubicua, está distribuido en toda la ciudad, cumple sobradamente los requerimientos para hacer una infraestructura del llamado Internet de las cosas. Es quizás la infraestructura que recorre la totalidad del tejido urbano de una ciudad, metro a metro, cada 20, cada 30, cada 40 metros está allí. Y sobre esa infraestructura, en ese espíritu de convergencia que abarca lo legal, lo tecnológico, la política pública, podemos construir una plataforma de comunicación sin unos costos muy elevados de adaptación, y a eso lo llamamos telegestión. Es un sistema de iluminación que podemos gestionar de manera remota y agregarle otros componentes de sensorización. Tendríamos que sustituir un parque lumínico de tecnologías análogas con un sistema con capacidad de integrar inteligencia y que por lo tanto abarque no solo el alumbrado público, sino todo ese alumbrado ornamental, institucional y también eventualmente otros servicios de iluminación institucional y privada. Tendríamos que proveer servicios de tecnología, de iluminación interoperables con otros servicios públicos, cumplir las normas técnicas que hoy tenemos, y el bien jurídico es más amplio que la seguridad. Hay unos derechos ciudadanos amplísimos que se comprometen en este ejercicio. ¿Cuál es nuestra propuesta? Trabajemos con las normas que hoy tenemos y vamos sobre la marcha construyendo. No podemos ir al Congreso a plantear todo un tema de Smart Cities y tenemos normas para desde lo local empezar a ir desarrollando verticales de la ciudad inteligente. ¿Y qué es lo que terminaremos operando? Una red de telecomunicaciones o por redes, por la energía eléctrica PLC o por las redes exclusivas de alumbrado, redes inalámbricas. Acabamos a ver la experiencia de Philips con telefonía celular, 250,000 puntos en Los Ángeles, Buenos Aires, o redes de radiofrecuencia, LoRa, Zigbee, que operan en las frecuencias gratuitas, y nos mete, por lo tanto, en un tema de telecomunicaciones y de una nueva institucionalidad que va a interactuar con nosotros. Si no lo hacemos, puede también el operador de alumbrado que se queda con su modelo tradicional tener un nuevo modelo contractual que se le sobrepone al suyo. Y la compra de tecnología debe ser escalable y debe permitir que estos desarrollos a futuro se integren. La lámpara debe tener ciertas características, 7 pines, con capacidad de transportar datos, etc. Por lo tanto, tenemos unos nuevos actores que serían el municipio, muy de tiempo, muy bien, pasado, bueno, el distribuidor de energía, el comercializador, el propietario de la infraestructura, el titular de la red de telecomunicaciones, el prestador, el contratista o concesionario que lo puede haber, el prestador de otros servicios interoperables, ciberseguridad, parqueo, empresas de servicios públicos domiciliarios, lectura remota de los medidores que podemos hacer desde las plataformas interoperando con el alumbrado público. El contribuyente que aún sigue siendo, ahí vendrá una discusión a futuro de si esa renta la seguimos trabajando desde esa manera. El usuario de los servicios públicos que puede desde la tarifa del servicio público contribuir a la Smart City.
En un ejercicio que tenemos de agua, hemos cambiado el plan de obras e inversiones, por ejemplo, para integrar Smart City Agua y que ahí podamos pagar algunas cosas de inversión desde las plataformas de agua que interoperan con estas. El interventor, por supuesto, va a ser una interventoría más compleja. La vigilancia, tradicionalmente Contralorías y Superintendencia, y el Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro, porque utilizamos el espectro en el caso de la radiofrecuencia. Si utilizamos bandas que no son gratuitas y legalmente estamos expuestos a sanciones. Ministerio de Energía, las comisiones de regulación que tienen que pensar también de manera convergente, los particulares que pueden comprar datos, porque en el fondo el activo estratégico es el dato, y otros servicios de iluminación. De manera muy rápida, ¿por qué se está dando este salto? Estamos hablando de una cuarta revolución industrial, que es el Internet de las cosas, la brecha digital. En el 2020 habrá más de 26.000 millones de objetos conectados a Internet. Tendrá que analizarse toda esa información con inteligencia y ya se logró reproducir la capacidad del ser humano en la máquina para que la máquina aprenda y resuelva problemas. Estos controladores, por ejemplo, son la inteligencia que va en las luminarias, el blockchain, que son los métodos hoy de la serie de lo que funciona la moneda electrónica, hay 300.000 millones de euros y que va a impactar los sistemas jurídicos. Me dicen que el blockchain va a ser una plataforma para los operadores legales, la computación en la nube, etcétera, el Big Data y la minoría de datos para extraer de toda esa información que va a quedar irrigada en las ciudades, volverle una información estructurada y útil a través de procesos de inteligencia artificial que ya hoy existen y que están funcionando en el mundo. Y en donde el dato es un activo estratégico. Principios, neutralidad tecnológica, no podemos estar casados a una marca, a un producto, a redes cerradas. Tenemos que tener la capacidad para telegestionar todas las marcas que existan, todos los productos, no pueden ser modelos cerrados, interoperables y ámbitos de aplicación muchos: movilidad, ciberseguridad, salud, operación de ambulancias, sensorización ambiental, postes de telefonía para retransmisión de datos de telefonía celular. Los negocios que se generan alrededor de estos son inmensos y los hemos venido trabajando. Generación de energía desde las lámparas, tal como se está planteando en todos estos procesos de renovación, y hay unos retos legales y regulatorios. Principios que se van a plantear en este nuevo esquema: una prioridad de acceso al uso de esas tecnologías, el uso eficiente y potencializar al máximo las infraestructuras. Esta infraestructura no puede verse solo como alumbrado. La protección de derechos de los usuarios, promoción de la inversión, neutralidad tecnológica, convergencia regulatoria, eficiencia energética. Esos son los principios de la época. Hay que analizar otras fuentes, por ejemplo, en el caso de ciencia y tecnología y en el sistema de regalías, si podemos traer recursos a estas estructuraciones, los fondos de tecnologías de la información del FONTIC. Hay otras fuentes, fuentes presupuestales por convergencia del impuesto que hoy manejamos, las fuentes de movilidad, de salud, de la cual el gestor de la ciudad inteligente tendrá que atraerlas para hacer una convergencia económica, las fuentes tarifarias y eventualmente recursos privados. Hemos hecho ejercicios en la asociación, por ejemplo, de a quién le podríamos vender datos, a quién le podría interesar. Con millennials, si al éxito le podemos vender datos de conteo de personas que entren desde las luminarias afuera. Y todo eso es susceptible de este debate. Para concluir, porque el tiempo se termina, hay un proyecto de resolución que adapta los criterios de política pública en tecnologías de la información y las comunicaciones para ciudades y territorios inteligentes, con base en la Ley 1341 del 2009, que le asigna al Ministerio la función de articular e implementar con las entidades territoriales todos estos temas de tecnología. ¿Qué hemos pedido? Que claramente, porque se incluya el componente de iluminación inteligente, el tema de espectro, que se incluya claramente el tema de la convergencia, que en el comité consultivo participe el sector,
Vamos a empezar ¿por dónde? Por los planes de desarrollo. Hay que trabajar los planes de desarrollo, incluir esos objetivos de mediano y largo plazo, la visión de la ciudad inteligente, y en el Plan Nacional de Desarrollo también trabajar unas líneas sobre este componente que ya venían enunciados en el anterior Plan de Desarrollo. Desde el MINTIC se está diciendo que debe haber un centro integrado de operación y control. Esto es algo que debemos trabajar. Las plataformas de alumbrado pueden ejercer el rol de operador del centro integrado de operación y control, en donde se aglutinen los servicios. Y el MINTIC nos está diciendo que debe haber un gestor de la ciudad inteligente en las ciudades y territorios, que planifique, coordine, gestione y controle la estrategia. Desde las sociedades mixtas que se están estructurando hoy se están creando elementos y entidades públicas que sean el gestor del desarrollador de ciudad inteligente, con las múltiples funciones contractuales que de ahí se derivan. ¿Cómo se puede prestar? Por delegación, por descentralización, por concesión, con un objeto más amplio, con unos nuevos riesgos y con unos desafíos absolutamente apasionantes. Para resolver esa brecha con los territorios, estamos analizando modelos de asociatividad entre entidades públicas y liderazgo de los departamentos, porque hay muchos pequeños territorios que están al margen de estos procesos. Límites a estos esquemas: seguridad nacional, derecho a la intimidad. No podemos sensorizar todo. La regulación hay que revisarla completamente y eso no es el objeto de este panel. Los contratos tienen que ser un elemento que agencie la innovación y ahí tenemos dificultades, pero será objeto de otro panel. Muchas gracias.